decir con mucha claridad cuál es la pregunta, ¿no? ¿Cuántas vidas se pudieron haber salvado y cuántos robos se pudieron haber evitado si es que hubiéramos tenido desde julio la censura ya de la ministra de Gobierno, que a toda luz ha fracasado con la seguridad ciudadana, a toda luz? Yo creo que en ese sentido nosotros podemos decirles a los ciudadanos que mantener ese ministro de Gobierno es despreciar al Ecuador. Yo creo que las personas que le daban el beneficio de la duda, pues ahora serían cómplices de cada muerte y de cada asesinato. Nosotros en el mes de enero le pedimos la renuncia, luego del asesinato de Ibarra, femicidio, acompañado por la fuerza pública a cargo de la ministra, en una operación que fue calificada por el 911 como de rehén, que requería una operación especial y que finalmente terminó en la muerte de una persona con una ministra que estaba en la ciudad donde ustedes están ahorita, aparentemente, quién sabe haciendo qué, pero no estaba protegiendo la vida de los ciudadanos. ¿Qué hubiera pasado? Dice que no se enteró, que no la llamaron, que se enteró tarde. ¿Qué hubiera pasado si el atentado no era contra el presidente de la República? Pues es suficiente con que sea contra una mujer, en el caso más sonado de femicidio del Ecuador. Estuvo 1 hora y media siendo transmitido en vivo por redes sociales a vista y paciencia de buena parte de la ciudadanía en la vía pública, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Y de hecho, sin saber se muere la gente, y sin saber ella se muere la gente, y sabiendo también. Sin saber se muere la gente y sabiendo también. Yo creo que su incompetencia está demostrada ampliamente. Y se le viene otro juicio político. Por ejemplo, ahora lo de la Contraloría. ¿Cómo así se permiten 3 ataques a la Contraloría? 3 ataques a la Contraloría. ¿Cómo así? Asambleísta, ustedes de repente, o quizás consideran que la actuación de María Paula Romo tiene que, en el tema de la Contraloría, tiene que ver directamente con algún tipo de desaparición de documentos. Y otra pregunta, su bloque, creo, es aliado de alguna manera del gobierno o cercano al gobierno, y más bien la renuncia de la ministra María Paula Romo se ha pedido desde otros sectores, como por ejemplo la CONAIE. ¿Cómo entender políticamente la posición que usted tiene sobre este tema? Es una posición responsable donde, sin servirme de ese ministro, lo que se busca es justicia política. Mire, yo creo que es muy lamentable que algunos asambleístas del bloque, no del partido, creo que es un partido que forma parte de un bloque, que es una cosa distinta, donde tienes un legislador de creo que impulsa el juicio político contra la ministra. Los que no lo firmaron y los que pretendan blindarla serán cómplices de todas las muertes y tendrán que explicar su posición. Esto es más o menos como el tema de la Contraloría, que primero los fiscales los acusan de una cosa, después le cambian la acusación y luego los jueces le dan libertad a las personas acusadas de entrar a la Contraloría. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se puede quejar de la justicia si es que la hacen en la función judicial, si es que la Asamblea en la función legislativa es peor? Si hay asambleístas que pretenden blindar a este ministro de gobierno incompetente a toda luz. Entonces, lo que no se puede hacer es ser incoherente. Aquí hay una causal muy clara, hay pruebas suficientes, las pruebas de la muerte de la persona, ¿no? Hay el mismo criterio exacto de lo del Procurador General del Estado. Él dijo, es que yo no sabía que tenían que ir 2 abogados de por ahí al juicio del vicepresidente de la República. Yo no sabía que tenían que ir al juicio del vicepresidente. Llegaron 7 minutos tarde y los dejaron afuera. Él fue responsable. Usted ha señalado, de eso, imagínese. Usted ha señalado, asambleísta, que hay algunos legisladores que pretenden blindar la posición de María Paula Romo al frente del Ministerio de Gobierno. Dado esto, ¿cómo está la situación en el CAL? ¿Cuál es la posibilidad de que realmente se le lleve a juicio político a una ministra sobre la cual hay muchas presiones, pero que hasta el momento el Ejecutivo no se ha pronunciado, no ha tomado ninguna decisión sobre su posible salida?
Si el Ejecutivo no la saca, para eso estamos nosotros, para hacer el proceso y responderle a la ciudadanía viendo de frente que hay que sacar a un ministro incompetente. Totalmente. Lamentablemente el presidente de la República por alguna razón no la saca. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. La pregunta al principio era si íbamos a tener la firma. Luego si el CAL lo pasa. Ya tuvimos la firma, ya lo pasó el CAL. Ahora viene la comisión de fiscalización. Tenemos que ver qué pasa en la comisión de fiscalización. Nuestra tarea la estamos haciendo. El resto queda de la suya también. Yo creo que no se puede blindar de esta manera a un ministro tan incompetente. También, además del pedido de salida de María Paula Romo, se ha pedido la salida del Ministerio de Defensa y cambios estructurales en el gabinete de gobierno. Quizás usted como asambleísta, quizás desde el bloque de Creo, ¿tienen objeciones contra otros ministros de Estado, contra otras personas que están atadas al Ejecutivo y que han tenido observaciones durante los últimos meses? Mire, el ministro de Economía ya se le acabaron las ideas, si es que en algún momento las tuvo. La última ley que acaba de archivar la Asamblea Nacional era una ley que le metía la mano de frente al IES, hablando específicamente de sus fondos de cesantía y otros similares. Imagínese usted el nivel de creatividad del ministro. Da lo mismo si esa ley la presentaba Patricio Rivera, Richard Martínez o Carlos de la Torre. Es la misma ley, más impuestos, más deuda, el despilfarro continúa. Y vimos lo que sucedió en el último evento de octubre, ¿no? Primero el ministro le hace pensar al presidente de la República que no hay más opción que eliminar los subsidios de esa forma. Luego le hace decir que sin más opciones, que meta la excusa de que es para sincerar la economía. Nosotros decíamos, bueno, entonces eliminen los aranceles también, pero no le sirvió. Luego le hacen decir al presidente, al vicepresidente, que es por el tema del narcotráfico, con lo cual al mantener los subsidios estarían ayudando deliberadamente al narcotráfico. Luego el tema de que el contrabando de combustibles, con lo cual al mantener el subsidio, lo que hacen es aupar el contrabando de combustibles y además declarar incompetente al Estado para evitarlo. Nada le sirvió. Y por último, imagínense usted ese nivel de irresponsabilidad, ¿no? Que en su desesperación y falta de ideas no les quedó más que salir a poner en duda la moneda. Ahora, lo delicado que es un momento como esos, si alguien agarraba el discurso del ministro de que digan, oigan, van a eliminar el dólar en un momento como eso. Pucha, eso es muy, muy, muy delicado, ¿no? Yo creo que fue por desesperación, no por mala intención. Sigue siendo muy delicado y una torpeza astronómica. Ahora, asambleísta, le consulto, desde el otro lado de la orilla, en cambio, Cedatos ha mostrado una encuesta que señala que el 87% de la población rechaza el papel de la Asamblea Nacional durante las protestas. Usted mismo ha señalado que hay algunos legisladores que están tratando de blindar a ministros del Estado. ¿Qué hacer para recuperar la Asamblea, el papel de la Asamblea? Quizás hay algún pedido de salida de asambleístas, de renovación del legislativo. Mire, yo creo que hay que cambiar a todos los asambleístas para tener una asamblea distinta. Sin embargo, la asamblea mientras está ahí puede censurar y sacar a ministros. La asamblea le quisiera decir que tuvo un pésimo papel durante las protestas, pero es que se la escondió. No se ha debatido todavía sobre eso, sobre la respuesta de eso en la asamblea, pero se le escondió. Claro que la gente esperaba que nosotros digamos algo y desde nuestros lugares individualmente lo hicimos. Y yo creo que eso, sumado a que esta ley habría pasado por el Ministerio de la Ley como pretendían hacerlo desde la comisión algunas personas, hubiera sido catastrófico. Por eso se archivó esta ley. Y el archivo de esta ley es una muestra de que puede ser que empiece a no tenerse una asamblea sumisa al poder, ni siquiera al presidente, sino a 5 o 7 personas que están alrededor del presidente aparentemente manejando ellos el Ecuador. Le agradecemos, asambleísta, por su intervención. Gracias. Con el final de esta entrevista pasamos ya al cierre de la hora clave. Me llamó la frase del día.
Así es, John, vamos a despedir ya este espacio de entrevistas agradeciéndole también al asambleísta por su tiempo.